temas ya se los había dado, entonces podemos empezar. ¿Quién quiere empezar? Profe, yo empiezo. Listo, Felipe, empieza entonces. Bueno, mi exposición es sobre la cocina Balti. ¿Cuál cocina? Balti, La cocina Balti, ok. sí, señor. Bueno, básicamente la cocina Balti es así conocida por su origen, que fue en Birmingham, en Reino Unido, hacia los años 70, en 1970. Eh, Se dice cocina Balti a la cohesión, mejor dicho, a la mezcla entre lo que son las culturas de la India y la británica. Eh, la cocina Balti es muy, como es, lleva un poco más de la hindú, ¿qué significa? Que lo hindú son demasiados condimentos, como lo son la pimienta negra, el cilantro, el comino, el clavo, el curry, el cardamomo, el jengibre. Entonces esa es la característica que tiene la cocina balti, que siempre tiene que ser o, o cordero o pollo. Más especialmente se usan esas dos carnes y ya se le agrega cualquier inmensidad de, ¿de qué? De condimentos. Una de las características son las que ya estaba mencionando, que comúnmente los platos vienen siendo entrantes, ¿sí? De entrada, siempre incluyen cebolla bajís, samosas, podamus y alguna que otra crema para humedecer el alimento. Entre los platos que encontré importantes está el chicken buna, el balti ghost, el chicken tikka masala, el balti de pescado y hay una asimilación del pollo al curry estilo balti. Eso y esto, sus platos tienen la característica de que siempre van acompañados con un pan que se llama naan. Siempre lo acompañan con cualquier comida, sea carne, hortalizas, verduras, cebollas o tomates. Eh, bueno, en sí, antes se me olvidó decir, la cocina balti en sí no es, en sí es una forma de cocinar, no es algo así que diga, algo como la, como por decir, la cocina de, de, de la casa, más o menos así, lo que entendí, sino una forma de cocinar, una forma de experimentar, una cocina fusión. Bueno, el chicken buna está hecho a base de trozos de pechuga o de pollo, cilantro, jengibre y comino. Y ya se acompaña con el naan, que es el pan. El baltigos es el guiso de cordero y se le pone curry. El, ah, Adicional a esto, en Birmingham hay Balti House, que son casas en donde se especifican solo en cocina Balti. Una de las decoraciones llamativas de las Balti House son que no se usaban manteles, sino que se usaban periódicos en vez de manteles. Y adicional a esto, hay vinos que son esto especializados para poder marear este tipo de comida, como lo son los vinos blancos, que pueden ser secos o semisecos, los vinos tintos jóvenes, los rosados, los espumosos y los fortificados. Entre los vinos blancos, secos o semisecos, tienen como la prioridad de ser aromáticos, que pueden ser de las variedades del Sauvignon Blanc, el Riesling o el Muscat. De los vinos jóvenes, lo que se busca es que sean frescos y afrutados,
como lo puede ser el Gamay, el Pinot Noir, el Tempranillo o el Merlot. De los vinotintos rosados pueden ser el Garnacha tinta, el Grenache o el Zinfandel. De los espumosos, el Blanc de Noris y el Brun Nature. Y ya de los fortificados, el Jerez fino o el amontillado. Y ya. Ok, Felipe, una pregunta. Para usted, esta cocina, ¿qué relevancia tiene con respecto a la forma en que nosotros cocinamos acá en Colombia? Pues relevancia con la cocina de Colombia. Sí, ¿qué diferencia hay? Porque nosotros normalmente casi toda nuestra cocina típica es una fusión, ¿sí? Sí. Ujú. Pero la cocina Balti es una cocina que es una fusión, pero igual es una cocina que ahora se maneja de alta calidad, ¿sí? Ujú. Y Sí. que solamente se prepara en Inglaterra, en la ciudad de Birmingham, y que allá está en el Baltic House, que es como un barrio donde hay puros restaurantes de esta clase. ¿Por qué en Colombia no se da este fenómeno también con muchos platos que son fusiones en Colombia? ¿Por qué no se da este valor? Pues yo pienso que como acá en Colombia se crean muchas cosas, o sea, los chefs, como la idea de mezclar cosas diferentes, tanto mezclar o combinar cosas que son de acá de Colombia, como mezclar cosas de Colombia con de otro país. Entonces, pienso yo que son como muy extrovertidos, por decirlo así, y se van un poco más allá de la imaginación. No digo que la cocina balti solo se base en cocina hindú y cocina británica, pero ellos usan más que todo lo que son los condimentos y los cerdos, perdón, cordero y el pollo. Es como, por decirlo así, una base. Y siempre usan su adición, que es el pan naan. Entonces, pienso que en cambio, acá en Colombia se puede mezclar muchas más variedades de alimentos. Muy bien, Felipe, muy bien. Sí, realmente la cocina Balti, pues, digamos que esa fue no fue una imposición, pero sí fue un acercamiento que hubo entre la comunidad de la India y la inglesa, ¿no? Y los indios llevaron su pan, llevaron sus especias, llevaron sus ollas, porque la palabra Balti se refiere al utensilio donde ellos preparan las comidas. Sí, eso era otra cosa, que siempre cocinaban en lo que eran ollas de metal, lo que ahora se conoce como los woks. Exacto, sí. Eran ellas a base de cobre o de hierro colado martillado. Eh, Caso los wok, ¿no? Caso los wok Ujú. que los buenos wok son de hierro martillado. Sí, Entonces, y muchas veces una de las características de la cocina balti es que muchas veces sirven la comida en estas ollas, en estas mismas ollas, ¿sí? Y como es una cocina, prácticamente es una cocina de calle donde se compartía. Y entonces la gente se reunía alrededor de esa olla y más que todo utilizaban las manos, no tanto utensilios, para poder mezclarlas con la lonja de pan con lo que compartían y se comían los productos de la cocina de la India, ¿no? sí, señor. Ok, muchas gracias, Felipe. Johnny, te Dame, toca. profe, señor. ¿Voy? Bien, te toca. Listo, profe. Bueno, buenas noches. Buenas noches. A mí me tocó la cocina Nikkei.
Bueno, la cocina Nikkei es una cocina, un tipo de cocina fusión entre la cocina japonesa y la cocina peruana. Esto se debió a que en 1899 al puerto de Callao, en Lima, llegaron, creo que aproximadamente 780, 790 trabajadores de Japón, buscando acá trabajo en Latinoamérica. Algunas personas en ese entonces, pues, les dieron la oportunidad de que trabajaran en sus casas o en restaurantes. Eh, sí, la cocina Nikkei se hizo famosa en 1980, ya que se reconoció en el pueblo de Callao por toda Latinoamérica. En ese entonces, pues, una de las desventajas que ellos tuvieron el pueblo de Japón cuando llegó acá a Latinoamérica fue el idioma, ya que no, pues, no sabían hablar muy bien y también que no conocían el tipo de especies que acá teníamos en Latinoamérica. Una ventaja que ellos tuvieron fue que lo que es Perú es una nación muy rica en arroz, vegetales y en la pescadería. Entonces ellos tomaron esos tres valores y juntaron su comida. También cambió mucho la comida peruana porque no estaban acostumbrados a la tipo de preparación que ellos utilizaban, ya que aquí en ese entonces utilizaban muchas especias para condimentar sus preparaciones. Cambio lo que era la cocina japonesa, ellos lo que más utilizaban las de base era la salsa de soya y el jengibre. Tiempo después introdujeron en 1899 la mostaza en polvo con otros grupos de inmigrantes que llegaron. ¿Qué más? Bueno, según una de las etapas más importantes de la cocina Nikkei, lo resalta una escritora famosa que se llama Josefina Barrón en el libro Nikkei es Perú, en el cual menciona tres etapas. Una de ellas fue en 1950, cuando los inmigrantes japoneses llegaron, prepararon la comida peruana en fondas o negocios modestos. Ya introdujeron lo que era la preparación en ese entonces, como ellos la hacían con la base del arroz en el sushi que hoy conocemos. En 1970 llegaron los primeros exponentes cocineros de Japón a Perú, que fueron Minuri Kunigami, y que era en el restaurante Buena Muerte. Y los otros dos fueron Toshiro Konushi y Nobuyuki Masushiba. Ellos estaban buscando, o pues venían en ese entonces a abrir acá restaurantes en Perú. Eh, el restaurante Edo, ella lo resalta porque dijo que comenzó a fusionar lo que era la comida tradicional japonesa con lo de con las preparaciones criollas, como yo le decía, de la comida peruana. Entonces lo que ellos hacían era solo hacer la base del arroz con lo de la salsa de soya, la mostaza en polvo y el jengibre, y ya le daba más prioridad a los productos que se encontraban en Perú en ese entonces. De los principales platos encontré el pulpo de olivo, el tiradito, el pescado de ajo, el sashimi, mariscos a la Tony, arroz chaufa de camarones, arroz con cangrejo, tempuro de arroz, y el tacumac, creo que se dice, profe. Ya. Ok, sí, realmente la cocina Nikkei es una fusión de la comida japonesa con la comida peruana. Eh, digamos que no fue tanto los productos que se fusionaron, sí, algunos productos de Perú se fueron fusionando con la cocina japonesa porque digamos que aquí en Latinoamérica no se cultiva ni se da el wasabi. Exacto, Entonces, sí. como no se da el Creo que wasabi, después de un tiempo, no se, ¿cómo? para poder hacer el famoso ceviche. Exacto. Entonces, como no se da el wasabi, entonces ellos consiguieron el kion, también llamado jengibre, ¿no? Que es el que nosotros conocemos. Y Sí, señor. ese fue el que reemplazaron por el wasabi, pero
realmente no es lo mismo, no es lo mismo un wasabi a una a un jengibre, ¿sí? Lo que más fusionaron los japoneses fueron las técnicas, los métodos y las temperaturas. Ellos son los expertos en manejar todas estas técnicas, todos estos métodos, todas estas temperaturas. ¿Qué le enseñaron ellos a los peruanos? Los peruanos no comían frutos del mar, llámese pescados o mariscos, no los comían crudos, ¿sí? Y nosotros no los comemos crudos tampoco, entre comillas crudos. Fueron los japoneses los que incursionaron en la cocina a base de ácido, ¿no? De cómo preparar un ceviche con limón, con diferentes frutos ácidos, y digamos que esta es la forma de cocinarlo. Productos típicos de la cocina Nikkei, pues están los tiraditos, está el pulpo al olivo, están los sushis, los Nikkei, los nigiris, los temakis, los sashimis, ¿sí? Y varios arroces, como el chaufa, como el chow mein, que son platos de la cocina japonesa. Johnny, ¿usted sabe quién fue la persona que preparó por primera vez el pulpo al olivo? La primera persona, profe. Sí, es una entrada muy famosa en la cocina peruana, el pulpo al olivo. ¿Quién fue la persona que lo preparó por primera vez? Rosita quién Yimura. la viña? Exacto. Una señora llamada Rosita Yimura. Yimura, que ella es la dueña de esa receta, que es un plato muy famoso en el Perú y de la cocina Nikkei. Sí, pues dice acá que está, ¿sí? Pues tengo que estar okay. en base de corte, Felipe, bañado con fina crema de oliva, huevo, limón y aceitunas. Ajá, esa es una salsa parecida a la alioli, okay, que se prepara en España, ¿no? Es parecida a la salsa alioli que preparan en España, pero esta es con olivo, ¿no? Con el aceite de oliva o también con la misma fruta. Vale, profe. Sí, entonces, así como se prepara la alioli, que es con ajo, el pulpo al olivo, pues se prepara una salsa a base de aceituna o del olivo. ¿De acuerdo? Listo, profe. Ok, Johnny, Felipe León. Sí, señor. Listo, Johnny, muchas gracias. Felipe. Listo, profe. ¿Qué te tocó? Listo, profe. A mí me correspondió el tema de cocina cajún. Entonces les voy a hablar un poquito de la historia. La cocina cajún forma parte de la cocina de Louisiana. Los cajunes eran una etnia franco-canadiense que fueron expulsados de la colonia de Acadia por los ingleses tras la incorporación de los territorios franceses en Canadá a la colonia británica. La mayoría de ellos pues radicaron en España, la mayoría de ellos se radicaron en Luisiana y trajeron su gastronomía, que junto con la gastronomía francesa, la africana y la española mediterránea y algunos rasgos de la Italia forman la parte de la cocina creole o cocina criolla o cocina cajún. Es una mezcla de influencias y sabores con los condimentos africanos y caribeños. Dice que el origen de esta cocina es cada vez más conocida, sobre todo por su aparición en la televisión y el cine, ya que entre la infinidad de contenidos audiovisuales americanos que llegaron a nuestros países, las referencias a este tipo de cocina son muy comunes. La gastronomía cajún se caracteriza porque desde siempre fue de cocciones prolongadas, preparaciones simples y por el uso de ingredientes locales. Lo más destacado son verduras como el apio, la cebolla y pimientos, y para condimentar perejil, laurel y pimienta cayena. La comida cajún usa todas las partes del animal. De igual forma, el sazonamiento de los alimentos es una característica fundamental. Sus alimentos básicos son la Santísima Trinidad, que es una mirepoix de cebolla, apio y pimiento que nunca falta en ningún guiso, salsa o sopa cajún. En la cocina cajún se elaboran platos partiendo de ingredientes locales, son comidas de una sola olla en la que todo se incorpora y siempre se añade arroz o algún cereal para estirar la comida. Los principales ingredientes son
Las verduras aromáticas, como los pimientos, las cebollas y el apio, están catalogados por algunos chefs como la Santa Trinidad de la cocina cajún. Para preparar el clásico adobo cajún se necesita pimiento picante, pimentón dulce, pimienta negra, comino, cebolla seca, tomillo, ajo en polvo, mostaza en grano y un poco de chile seco. Se puede adquirir ya listo o prepararlo funcionando estos ingredientes hasta conseguir un fino polvo rojo. Se caracteriza también porque es picante. Además, esta gastronomía posee varias propiedades medicinales. Luego de varias investigaciones de científicos se ha descubierto que la habilidad de las comidas picantes para matar el cáncer afirman que existe un ingrediente en los pimientos jalapeños que provoca la muerte de las células cancerosas al atacar sus mitocondrias. Además, el uso del ají picante como parte de la elaboración de las recetas hace que este tipo de gastronomía pues posea propiedades medicinales, ya que ayuda a la reducción del colesterol. Además, se ha comprobado su efectividad para mejorar la digestión, abrir el apetito y estimular los receptores de la circulación y respiración. Los principales platos de la cocina cajún son los crevetes, eutope, arroz sucio, jambalaya, gumbo rago, andoyet y boudin. Pues el jambalaya es uno de los principales, es un característico de Luisiana. Surgió como una mezcla de cocina donde se destaca la española, la francesa, la africana y la caribeña, pues es parecido a la paella. Existen dos grandes variedades, la criolla o roja y la cajún. La primera se encuentra en la zona de Nueva Orleans y sus alrededores y se distingue por el uso de jitomates. Y listo. Listo. Ok, sí, la cocina cajún, aunque se les dice que es una fusión franco-canadiense, pero ahí también tiene, digamos, intervención lo que es algunas especies africanas, españolas, también alemanas, francesas, igual de los celtas, comida de los celtas, y parte de lo que es algunos productos americanos. Hay que tener en cuenta que esta cocina cajún salió a flote en New Orleans, en Luisiana, que es básicamente poblaciones negras, ¿no? Y que ellos, pues de ahí de donde salen los ritmos, los ritmos del blues, del jazz, que tienen que ver con toda esta cocina cajún. Igualmente, pues la cocina cajún maneja mucho lo que son los colores, es muy colorida y es muy especiada, ¿sí? Igualmente, pues, digamos que estas preparaciones utilizan ingredientes de varios sitios, de varios sectores, y también, igual que las otras cocinas, es cocina de pueblo, lo que nosotros conocemos cocina popular, ¿sí? Que ha cogido un renombre y ha cogido un estilo superior por varios chefs que la manejan de manera ya de alta cocina. Entonces estas cocinas ya poco se ven a nivel de restaurantes, sino que ya es más una tradición y como una especie de emblema de estas culturas que se dieron en Estados Unidos cuando los comienzos de la revolución civil en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces sigamos con David. David, ¿quién le tocó? Buenas noches para todos, buenas noches, profe. A mí me tocó la nutrigenética. Ok. Entonces, pues la nutrigenética es una rama de la medicina de la cual se estudia los genes o el ADN de cada persona, pero estaba más fundamentada hacia la parte de las vitaminas que nosotros necesitamos o de los nutrientes que nosotros necesitamos para tener una buena salud. De esto se pueden hacer estudios de genes para saber qué cantidad de proteína, de grasa, de carbohidratos tengo que consumir para no adquirir ciertas enfermedades que uno mismo las produce por malos hábitos alimenticios. Hay estudios que también, gracias a esta evolución,
nos pueden detectar enfermedades. El caso de una muchacha en Estados Unidos que le detectaron que era, no era apta para la lactosa, entonces es un estudio muy bueno, pero es muy caro, es demasiado caro, pero es donde le va a decir a uno qué enfermedades puede tener, qué enfermedades puede llegar a tener, el ejercicio que tiene que hacer a diario para no desarrollar estas enfermedades, ya que lo que uno consuma de los hábitos alimenticios buenos o malos, pues usted los va a despertar estas enfermedades o no las va a despertar. O sea, no tiene que ser hereditarias, precisamente pueden ser hereditarias, pero de igual manera uno las puede contrarrestar con unos buenos hábitos alimenticios. No sé a quién solicitar que me diera una explicación. ¿Listo, David? Sí, profe, eso fue lo que más investigué, pues lo general lo que más conducía hacia, o lo que más lleva hacia eso es lo que más de las cosas que donde consulté, pues todos se dirigen hacia esa parte, ¿no? Hacia las enfermedades esta cuestión de la medicina le descubre a uno y el avance de cómo ha mejorado la medicina en ese aspecto, ¿no? Para usted, ¿qué tiene que ver la nutrigenética con la gastronomía? Pues ahí es donde uno tiene que saber qué cantidad de grasa tiene que comer, qué carbohidratos, qué calorías, profe, pues eso sirve como en las fuentes que consulté le van a ayudar a usted para prevenir ciertas enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como todas aquellas enfermedades que por malos hábitos que uno hace, de comer a malas horas, de no hacer ejercicio, de comer las cosas que uno no tiene que comer, entonces de revolver las cosas o no mezclar las cosas en el plato que uno tiene que ir bien equilibradas y bien balanceadas. Ok, David. Edison, ¿qué le tocó? Edison. Edison. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿qué le tocó? Profe, yo averigüé sobre la alta cocina. Ok, ¿qué averiguó? Profe, la alta cocina es una cocina francesa que la trabajan muy clásicamente. Sin abandonar a Francia, encontramos otros estilos más clásicos y refinados, más creados. La alta cocina o haute cocina tuvo su arriago a lo largo del siglo XVIII, cuando los grandes cocineros, al servicio de la nobleza, comenzaron a compartir sus recetas en hoteles y en restaurantes de prestigio. Tras a ellos, se afiltró a la sociedad siendo exportado internacionalmente. Con el paso de los siglos, además de los cuidados, la elaboración de los platos destaca la calidad de sus productos con ingredientes de difícil acceso importados de distintas partes del mundo. Si quieren poner un nombre bonito a la asignatura, deberíamos llamarla la comunicación empática o la comunicación asertiva. Y listo, profe. Y empezar Ok. Para ustedes, ¿cuál es la importancia de estos temas con respecto a la gastronomía? Pues, profe, que son como, digamos, el glamour que se le da al plato, ¿no? Sí, el glamour que se le da al plato. Sí, señor. Dentro de la alta cocina, ¿qué tendencias podemos encontrar? Podemos encontrar como la cocina fusión, Sí, que podemos encontrar también mucha cocina molecular. ¿qué otras tendencias podemos encontrar? Podemos encontrar cocina de vanguardia. Ok. Para ustedes, muchachos,
de acuerdo a lo que expusieron en cuanto a las cocinas fusión, ¿ustedes creen que acá en Colombia se utiliza bien la fusión entre los pueblos, entre los departamentos, o nos falta más conocimiento al respecto? Pues, yo diría que nos falta mucho más conocimiento y raíces pues de nuestra tierra. Yo opino lo mismo, profe. Para antes hacer una fusión de algún tipo de país o de nuestro mismo continente, primero tenemos que saber de dónde proviene cada ingrediente, ¿no? Antes de hacer una fusión. Ok. Si estamos hablando de fusión, ¿cuáles serían los productos más importantes de Colombia para fusionar? Que sean de Colombia netamente. ¿Mm? ¿Qué productos tiene Colombia que sean realmente nativos de Colombia? Los amasijos. Los amasijos, ¿usted cree que los amasijos son de Colombia? Pues en lo que yo estuve, profe, en lo que yo leí un libro ahí de historia de la cocina, decía que acá era la parte del maíz. Que acá los indios manejaban mucho antes de que llegaran los españoles el maíz. Ok, bueno. Primero que todo, los amasijos no son colombianos. Ok. ¿Sí? No son colombianos, son españoles. La yuca no es colombiana, de donde se saca el casabe, que es como un amasijo, de donde se saca el almidón de yuca, que es un amasijo también, Sí. para hacer el pan de bono, el pan de yuca, la almojábana. Pues, profe, alimentos colombianos vienen siendo pues las frutas. La racacha. Tampoco, la racacha es africana. Entonces, ¿el café es colombiano? Sí, el café sí. Ok, estamos equivocados. El café es africano. Es africano. Africano. Entonces, ¿qué productos hay colombianos? La yuca es africana, el plátano es africano. El queso paipa, de paipa. El queso paipa se hace de la leche, ¿cierto? De la leche de vaca, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, señor. Y las vacas fueron traídas por los españoles. Sí, Los sí. indígenas no comían vaca o carne de res, ni carne de cerdo. ¿Carne de cordero? La carne de cordero, el cordero no se cultivaba acá en Colombia, fue traída por los españoles por allá en el año de 1818, más o menos. Profe, ¿y el aguacate? El aguacate es peruano. Por ejemplo, mis activos serían la parte del carro, ¿sí? Y la Legumbres, fue así como la pitaya, profe. ¿Cómo? La pitaya. La pitaya no es un producto colombiano. Productos colombianos. Hay algunas frutas que son endémicas de Colombia, de la región amazónica, como es el copoazú, como es el arazá, como es el túpiro, que es una especie de lulo, la cocona, hablando de frutas. En cuanto a cultivos, tubérculos, hay algunas, no todas, pero hay algunas variedades de papa que se dan acá en todo el altiplano cundiboyacense, ¿sí? El mangostino, que se produce en Mariquita, Tolima, ¿sí? Pero la gran parte de alimentos, ese sería un buen trabajo de investigación que se podría hacer
¿qué alimentos que no fueran colombianos consumían los chipchas o el imperio muisca o los indígenas de esa época? ¿Qué alimentos consumían antes de la llegada de los Profe, pero españoles, o sea, la parte hispánica? ¿Sí, Antes de Felipe? esa época, Sí, antes de no, la hay época insectos que también son prehispánica. comestibles que vienen. ¿Los qué? Hay insectos que sean nativos de Colombia que sean consumibles. Sí, claro, acá hay gran parte de insectos, ¿no? Que son comestibles acá a nivel de Colombia. Igual, Colombia es un país que es el segundo más rico en biodiversidad, ¿no? De flora y fauna. Eh, Hay que mirar es que la comida indígena de nosotros era más que todo animales de monte, como, como algunos que se conocen en el Amazonas, como la boruga, la lapa, en otros lados se conocen como la guagua, el manatí, el cerdo de monte o pecari, y así puros animales de monte. Hay que recordar que nosotros éramos en un tiempo mucha selva, entonces la comida de nosotros era más de animales de selva, como indígenas que éramos, y mucho pescado que se daba en esas épocas, ¿sí? Pero en cuanto a cultivos, tubérculos, vegetales, pues eran muy pocos. Eh, Obviamente, en estos días estuve en un debate sobre la yuca. Unos dicen que es americana, la yuca dulce. Otros dicen que la yuca brava con la que se hace el casabe es africana. Pero cuando uno va a las comunidades indígenas, uno se da cuenta que ellos también cultivan la yuca brava y ellos también hacen el casabe, lo que se conoce como fariña o mañoco. Hay algunas semillas de palmas como el ceje o como la manaca, que la manaca en el Amazonas es conocida como azaí. Ustedes yo creo que lo han escuchado. Sí, azaí pues es un nombre portugués que se le da a esta semilla, a un fruto que da una palma. En el Guainía se conoce como manaca. Y estos son frutas de selva endémicas que solamente se consiguen por allá, como también el marañón y otras frutas más, el camu camu. Son frutas realmente endémicas. Hay algunas especies de peces que también se dan en nuestra región, ¿sí? Como la palometa, el bocón, el rayado, el pintadillo, el pirarucú, son peces de la región amazónica. Igual en los ríos, en los grandes ríos de nuestro territorio, pues también se dan peces que son de por acá, como el bochavo, el bocachico, el bagre y otros animales de río, ¿no? Pero realmente, pues nuestra gastronomía va más al pescado, va más a la yuca brava, o el casabe, y a frutas de selva, frutas silvestres de selva. Cuando llegaron los españoles acá, pues ellos fueron los que trajeron el plátano, la yuca, el maíz, entonces ya los indígenas pues cambiaron un poco su alimentación, ¿sí? Eh, Empezaron a consumir gallina, empezaron a consumir pollo, empezaron a consumir cerdo, res. Entonces, realmente sería un muy buen estudio hacer una investigación sobre la alimentación de los muiscas. Sería esplendoroso y sería muy grande esa investigación, porque es que nosotros siempre estamos hablando de los platos típicos de Colombia, y precisamente como le estaba comentando, en estos días tuve un debate sobre el ajiaco, sobre la bandeja paisa, sobre el tamal, que son platos extranjeros que Colombia se apropió de esos platos y los mejoró, obviamente, de acuerdo a los sabores que se manejan acá en Colombia, a los olores.
y a las especies que se manejan acá en Colombia, pues esos platos se fueron mejorando y mejorando y nos apropiamos de esas recetas y las hicimos particulares, las hicimos típicas. Entre ellos, pues la bandeja paisa, el ajiaco, el puchero santafereño, la sopa de arroz, algunos sancochos, el mismo tamal. Sabemos que el tamal es más guatemalteco, mexicano que colombiano. eh, y así muchos productos. Y nosotros hablamos de fusión, pero es que realmente nosotros no sabemos qué es la fusión. Y aparte de que no sabemos qué es la fusión, pues no sabemos cómo se da, en qué grado se da, en qué situaciones se da, porque realmente no conocemos cuáles son nuestros productos autóctonos, cuáles son nuestros productos ancestrales para decir, este producto se puede fusionar con este otro producto. Lo que nosotros hacemos es mezclar productos. Mezclamos productos pero sin saber realmente qué es de nosotros y qué es de afuera. En cambio, en eso sí nos lleva un poco de ventaja la cocina peruana y la cocina mexicana, que ellos sí identificaron sus productos y identificaron sus preparaciones ancestrales y luego las fueron fusionando con otras preparaciones. Y por eso pues están catalogadas entre las mejores del mundo, sabiendo o conociendo que Colombia tiene más territorio, tiene más materia prima para estar dentro de las mejores del mundo. Entonces yo creo que nos falta mucha investigación, nos falta mucho trabajo, nos falta conocer mucho nuestra cocina para saber realmente cuáles son nuestros productos principales y cómo los podríamos fusionar con otros productos. Como decía David, que los amasijos, es que acá se preparan cuando lo que es el pan de bono, el pan de yuca, la almojábana, esos son platos que se preparan comúnmente en el Valle del Cauca, que allá fue donde se empezaron a preparar estos platos o estos productos a base de harina de trigo. Hay que recordar que la harina de trigo fue traída por los españoles en la época de la conquista para procesar sus propios panes. Y un pan, los únicos que comían pan en esa época, pues eran los grandes ricos de España. Los indígenas no comían pan. Entonces, y un pan era demasiado costoso. Un pan en esa época podía valer lo que vale el oro en peso ahora, hoy en día. Entonces, realmente a nosotros nos falta mucho estudio, mucha investigación para poder hablar de la fusión con la cocina colombiana. ¿O ustedes qué piensan? ¿O ustedes qué piensan, muchachos? ¿Qué piensa Johnny? Por ejemplo, ¿qué piensa? Lo que usted dice es cierto, profe, pues es que nosotros acá no conocemos principalmente nuestros productos como para hacer mezclas. Entonces ya comenzamos a hacer fusiones sin saber si eso sí es adecuado para nuestros organismos o si eso mismo va a dar algún resultado. No sabemos si estamos haciendo una bomba de tiempo con nuestro cuerpo. Eso es cierto. Tomemos el caso de la bandeja paisa. La bandeja paisa tiene 9 elementos y cada elemento tiene una cantidad de grasa, una cantidad de calorías que es perjudicial para nuestro cuerpo. Y más sin embargo, nosotros le hacemos tributo a la bandeja paisa, sabiendo que es totalmente dañina para nuestro cuerpo y para nuestra salud. Lo mismo pasa con el ajiaco. El ajiaco es una sopa de papas llenas de azúcar, llenas de harina, llenas de gluten, que nos hace mucho daño. Entonces, no sé qué piensan ustedes con respecto a la cocina colombiana y a esto de la fusión y a esto de la calidad y del cuidado de la salud. ¿O qué piensa Felipe? Felipe Gómez, ¿qué piensa? Pues, profe, sí, o sea, en sí tiene razón lo que todo lo que usted ha dicho, profe.
porque es que acá no se mide la magnitud de cada alimento, porque no se tiene el conocimiento necesario sobre el alimento y los nutrientes que tenga o no tenga. Sí, igualmente, igualmente nosotros decimos, a nosotros nos manejaron sobre unos axiomas un poco absurdos, cuando nos decían barriga llena, corazón contento, lo importante es comer, ¿sí? O llenabobos, como le dicen a muchos platos, ¿sí? Pero realmente de nutrición nada. Es tanto así que nosotros los colombianos poco comemos verduras, casi no nos gustan las verduras, sabiendo que son el complemento ideal para un buen crecimiento, un buen desarrollo del ser humano. Pero si vamos a las generaciones antiguas, ellos no comían verduras. Hoy en día tampoco es que se consuma mucho, porque para la gente es muy importante, así no haya nada más que comer, pero desde que haya un pedazo de carne, con eso quedan contentos. Entonces, ¿será que a nosotros nos falta más conocimiento en qué es la nutrición y en qué es la buena alimentación, Felipe? Sí, profe, sí, señor. Felipe León, ¿usted qué piensa? Pues que es verdad, bro, que muchas veces nosotros creemos que nos estamos alimentando y en verdad no estamos haciendo nada, estamos haciendo todo lo contrario, que es muy importante saber la química de los alimentos desde un principio. La materia que enseñan acá, pues, a veces no es tan complementaria para lo que vamos a ver de los alimentos. Ok, Felipe. David, en estos días un profesor manifestó que la gente se estaba, los jóvenes, los nuevos jóvenes, los nuevos cocineros, se apasionan mucho por la cocina molecular, que no piensan piensan más en la estética que en realmente el desarrollo de un buen plato. ¿Usted qué piensa? Pues digo que hacia la parte de la innovación está bien, pero sin que se salga de los parámetros que tiene que llevar el plato, ¿no, profe? Y en sí la preparación y la esencia de esa preparación. Ok, Edison, una pregunta. Ahora hay un tema, a mí me gustan mucho leer los temas de avanzada. Ahora hay un tema que se llama el ego chef. ¿Usted sabe a qué se refiere esto? Edison, No, profe, no he averiguado muy bien del Ego Chef. ¿alguien me puede decir a qué se refiere eso? No, profe, no. Ni idea, bro. Ni idea. Ok. Hay varios términos que se manejan a nivel gastronómico que realmente pues son de debate. Hay uno que llama el gastroporno, no es pornografía, ¿no? Es simplemente gastroporno significa aquellos chefs que se están dedicando solamente a hacer platos bonitos y a tomarles fotos, pues para mostrar sus obras de arte. Eso se llama gastroporno, pero que no tienen una secuencia lógica, no tienen un montaje armónico o que a veces no tienen un balance nutricional, simplemente es un plato bonito con un poco de producto. Eso se llama gastroporno. Y el ego chef es un término que se está utilizando hoy en día para aquellos chefs que se están dedicando mucho a la publicidad, que la pasan tomándose en fotos, bien vestidos, se pasan tomando fotos, haciendo un plato, mostrando cómo lo hacen, salteando, haciendo flambeados, ¿sí? Como mostrando que son pues los super cocineros, que ya hoy en día tienen que ser con barba, con bozo,
que bien vestidos, con uniformes de diferentes colores, todo eso. Entonces, a eso se le llama egochef. ¿Usted qué piensa sobre eso, David? La verdad es que cada vez veo más que cada vez más se sale como de contexto la cuestión esta de la cocina y de los cocineros y de los chefs, porque aparecen nuevas tendencias, pero no dirigen hacia nada. O por lo que yo pienso y opino, pues no dirigen hacia nada. Yo creo que es mejor uno ser autónomo y trabajar una sola línea y desempeñarse en una sola cosa, pero bien, ¿sí? De igual manera Ok, David. la cocina es muy variable, pero yo creo que todos estos, por ejemplo, todos esos concursos que presentan por National Geographic y toda esta cuestión, pues ya como que se pierde, ya se empieza a perder como mucha cuestión sobre la cocina, como porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, entonces como que no llevan como que no se lleva un mismo ritmo, ¿no? Sí, sí. Johnny, ¿usted qué piensa de esos que se ganan en los concursos de MasterChef? ¿En qué queda la profesión del cocinero con esos concursos, donde gana cualquier persona? ¿Usted Pues, qué profe, piensa? la verdad, yo no, pues no estoy de acuerdo con esos programas porque ahí la gran mayoría o son gente que tienen palanca para poder entrar, o hay sí gente que realmente cocina, y eso pues uno lo acepta. Pero eso es un espectáculo, profe, y si usted es famoso, gana. Y la cocina queda, pues, como sea, los que estamos estudiando quedamos como que nos hemos matado tanto tiempo para que alguien llegue de la nada y haga un plato y uff, el replato. Entonces, pues yo no creo mucho en esos programas. A mí antes me da como piedra. ¿Usted qué piensa, Felipe, con respecto a eso? Que llamen a una persona que está en un reality, lo llamen Master Chef, o sea, un maestro de la cocina. La verdad no le hallo coherencia porque, o sea, esas personas desempeñan otras labores, no desempeñan lo que nosotros desempeñamos, que es en sí la gastronomía, que significa estudiar, aprender y practicar. En cambio, ellos solo van, cocinan, si sabe rico, los chefs que los califican les dicen, ah, si está rico, pasa a la siguiente ronda. Entonces, yo creo que eso es como premiar al mediocre. Felipe, ¿usted qué piensa? Felipe León, ¿usted qué piensa? ¿Cómo queda usted ante, por ejemplo, la última que ganó ese Masterchef, esa muchacha o esa cantante Adriana Lucía? ¿Cómo queda usted ante esa persona que es catalogada como Masterchef y usted que es un estudiante de gastronomía, tecnólogo, profesional? ¿Usted cómo se ve? ¿Qué piensa? Pues la verdad que desmilitan mucho la profesión, la hacen ver algo como algo de muy sencillo, por así decirlo. Pienso que pues desvalorizan a los cocineros, a los gastrónomos. Ellos piensan que solo cocinar, gastronomía desde la ciencia del plato, saber qué es bueno para nuestro cliente y en general, incluso los supuestos chefs que evalúan eso. La verdad, pues son como tan antiprofesionales, bien verlos ahí. Ok, ok. Edison, una reflexión a usted de esos programas. Edison, una reflexión suya. Pues, profe, que pues en esos programas pues evalúan más la habilidad que el conocimiento. ¿Y ¿Usted ya? cree, usted cree que ellos tienen habilidad para cocinar o simplemente es un montaje de un programa donde ellos tienen todo el tiempo para preparar un plato? Pues lo hacen, pues si es el montaje, lo hacen ver muy real, profe, pero sí creo que pues es muy poco tiempo y la presión, o sea, no, no creo que sea muy profesional, profe. Ok, ok, listo muchachos, pues esto era todo lo del día de hoy, pues con esto ya estamos terminando el semestre, estamos terminando la asignatura. Entonces, lo que yo sí quiero es que me hagan una reflexión ustedes con respecto a la asignatura.
que vimos durante este semestre. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se sintieron? Una última reflexión. Empecemos por David. Pues, profe, la verdad, pues como la primera experiencia de todo, ¿no? No está uno acostumbrado a esto, pero usted hizo todo lo posible y se le agradece. En verdad le agradezco mucho porque usted me ha aprendido mucho. Y pues lo que usted ha indicado y lo que yo lo conozco a usted, lo que más invita es a que uno tiene que investigar, meterse más en el tema y adentrarse más y coger esto con amor y investigar sobre nosotros para poder evolucionar la cocina colombiana y poderla llevar a un mejor nivel y Dios quiera a un primer lugar, porque no estamos muy lejos de eso. Nos salimos de pronto de algunos parámetros, pero pues igual manera vamos muy bien enfocados. De pronto esa parte de la juventud va muy bien enfocada y es muy bueno que se transmita esa parte del nacionalismo. Ok, David. Ok, Y pues, David. ¿Sí? lo último que, perdón, profe, lo último pues sí estoy un poquito pues disgustado, pues no es la culpa de nadie, pero pues hubiera sido mejor, no sé, esta semana o la otra que se hubiera hecho un platico así para como presencial, ¿no? Porque pues esta materia pues es más presencial y pues pues con lo que uno observa y con lo que uno hace es como uno aprende. Pero igual manera pues ustedes hacen todo lo posible, pero pues igual manera pues por ese lado sí queda uno como pues un poco como bajo de nota. Sí, claro, David. Igual pues esto complica un poco la asignatura en el sentido de que hay algunas prácticas que se critican, se analizan, es ejerciéndolas, es ejecutándolas, ¿no? En el montaje de un plato, pues uno les da los lineamientos y ya en el montaje uno les hace observaciones y correcciones, ¿no? Pero Claro. lamentablemente pues no se pudo. La institución está haciendo el esfuerzo para ver si dejan dar algunas clases prácticas, pero yo creo que es difícil No, porque está complicado. está complicado, ¿sí? Entonces no creo que por esta vez no creo que se pueda hacer ninguna clase de práctica. Entonces pues ya igual se nos sale de las manos, ¿no? Se hizo Claro. todo lo posible, pero se nos sale de las manos. Johnny, ¿qué piensa? Una reflexión cortica, Johnny. Pues, profe, yo antemano le quería agradecer por todo lo que nos enseñó en este semestre. Yo no tenía ese placer antes de haberlo conocido hasta este semestre y le quiero agradecer todo. Aprendí pues muchas cosas que cocinar no es solamente cortar y meter al fuego, sino realmente involucrarse más en las recetas y en las preparaciones, saber si lo que estoy haciendo si va a quedar bien y si lo que, pues, por así decirlo, mezclo, si son las mezclas que uno tiene que hacer. O sea, me hizo cambiar mucho la forma en ver hoy en día la comida y se lo tengo que agradecer, profe. Ok, gracias, Johnny. Felipe Gómez, ¿qué piensa? No, profe, que todo lo que su merced desde el primer día nos comentó, lo que decía mi compañero, no es solo ir, cocinar y ya, sino que va más allá porque no, yo, por ejemplo, no sabía los nutrientes que daba las carnes, entonces son conceptos que uno no tenía o había escuchado, pero no los tenía muy claro y no los ponía en práctica, pero ya con esta materia, entonces ya uno lo pone más en práctica porque ya se da cuenta que es bueno y que es malo. Ok, Felipe. Felipe, el otro Felipe, León. Pues nada, profe, que agradecerle de antemano su disposición y su tiempo, su conocimiento ante nosotros y pues, como decía David, lastimosamente pues la clase no se pudo dar presencial, que fue bastante importante tenerla pues para mí presencialmente y esta materia también. Ojalá se puedan hacer prácticas y también de esa materia, que muy chévere la clase, aprendí mucho además. Pienso que esta materia se debe ver un poquito antes, a los inicios de este semestre, del semestre de gastronomía. Y nada, profe, que muchas gracias por todo. Ok, Felipe. Edison, tu reflexión. Profe, pues que hay muchos
cosas que desconocemos de la cocina, muchas cosas mínimas, y pues que con usted, profe, pues hemos aprendido mucho. Y pues muchas gracias por todo, profe. Ok, muchachos, muchas gracias igualmente a ustedes. De verdad valoro el empeño de ustedes, la constancia de ustedes, la persistencia de ustedes. Lamentablemente, pues este proceso de ser gastrónomo, porque ustedes van a ser gastrónomos, no cocineros, sino gastrónomos. Este proceso de gastrónomos requiere mucha investigación, requiere mucha profundización, requiere realmente amar la cocina. Uno de los grandes principios míos es enseñarle al muchacho que ame la cocina desde la parte técnica, desde la parte metodológica, desde la parte de investigación, ¿sí? Para poder uno elaborar nuevos productos. Ustedes tienen que ser gestores y creadores de nuevas recetas, no estar copiando y copiando, sino ser gestores y creadores de nuevas recetas basados en el conocimiento que ustedes están adquiriendo. Por esa razón, les agradezco su pertinencia, su insistencia, su dedicación, les agradezco estar pendiente de las clases. No es fácil a esta hora sentarse uno a ver una clase virtual, a escucharla, no es fácil. Por eso los felicito y sé que van a ser muy buenos cocineros, sé que van a ser unos grandes proponentes de la cocina colombiana. Ojalá no se queden simplemente con las palabras, también lo hagan de manera práctica. Investiguen más sobre la cocina colombiana, trabajen más la cocina colombiana, eh, lleven a la alta cocina, pero respetando su idiosincrasia, respetando su costumbre, mejorando los balances nutricionales, que eso es lo que le critican mucho a la cocina colombiana, que la cocina colombiana es un compendio de muchos sabores, pero realmente no se identifican dentro del plato. Entonces, ustedes tienen que hacer sabores, cuáles son los olores, los colores, las texturas que se deben de manejar en cada plato y así mismo potenciar esos platos. Entonces los invito a que investiguen, a que se hagan dueños de la cocina colombiana, pero no de la cocina típica comercial, sino de esos ingredientes que poco se preparan, poco se conocen y empiecen a sacarlos a la luz, empiecen a sacarlos a la vista del público. Preparaciones muy clásicas, muy ancestrales que poco se conocen. Entonces, los invito a eso, muchachos. Les agradezco, los felicito. Espero volverlos a ver el próximo semestre. Ojalá en una clase práctica. No sé qué vaya a pasar. Lo cierto del caso es que desde mi corazón, desde mi pensamiento, les debo mucho, les agradezco mucho que hayan compartido conmigo esta experiencia, un poco complicada, pero igual la compartimos. Mil felicitaciones, un abrazo, por favor se cuidan y que tengan un feliz fin de semana y unas felices vacaciones si se permite, ¿no? Es un abrazo para todos muchachos, que descansen y gracias por todo, gracias por compartir conmigo esta experiencia. A usted, profe, muchas gracias, Dios lo bendiga. Gracias, profe, a usted. Profe, muchísimas gracias. Dios los cuide. Felices vacaciones. Descansen. Gracias muchachos.